Bueno, muy buenas tardes. Como todos los martes, estamos con nuestro programa acompañando a Gustavo Reyobeit, mi querido hermano, amigo, colega. Lamentablemente, en estos últimos programas no pudo estar por fuerza mayor y solamente le digo que lo extrañamos, que nos hace falta y mucha fuerza. La fe mueve montañas y hay que siempre pedir. Es lo único que te puedo decir, hermano querido. Fuerza. Como siempre fuiste un hombre de fe, te digo eso. Bueno, vayamos al programa de hoy. Un programa que, como todos nuestros programas, pretendemos generar herramientas para la comunidad, herramientas que estén relacionadas con lo político, herramientas que estén relacionadas con la defensa nacional, herramientas que estén relacionadas con la soberanía, herramientas que estén relacionadas con todo aquello que verdaderamente hace la clarificación del bien común. Y hoy vamos a tener a un amigo, a un profesional economista, que él habla objetivamente, no con ideología. Él toma la economía como algo social y nos va diciendo cómo ve que en este momento está todo lo relacionado con la economía en nuestro país, en nuestra sociedad. Un momento muy en este momento, la verdad, no sé, que un momento muy difícil, para que lo entiendan todos, muy difícil, por la incomprensión, muy difícil, porque nos hemos olvidado de lo más importante, que es el respeto al prójimo, en una situación muy especial. Estamos cercanos al 7 de agosto, San Cayetano, patrono del trabajo. Seguramente va a haber mucha gente que va a ir a pedir por lo que siempre fuimos nosotros: paz, pan y trabajo. Eso es lo que queremos: paz, pan, paz y trabajo. Por todo esto vamos a recibir en nuestro programa a Héctor Giuliano, que está con nosotros, creo que está en comunicación, así que cuando mi querido y respetado Daniel me dé la señal, nos enganchamos. ¿Está Dani? Hola, hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, estoy, buen día, buenas tardes. Estoy comunicado por videollamada, supongo, porque no sé por qué motivo no me llegó la conexión de internet por WhatsApp, pero se escucha bien igual, por las dudas. Sí, se escucha muy bien, se escucha muy bien. Bueno, porque mientras hasta ver, yo estoy tratando de buscar con la imagen, pero ocurre que no recibí la conexión de Tenemos contacto. dificultades, lamentablemente, Ah, por eso es que bueno, te hemos está bien, llamado entonces, directamente, telefónicamente, porque sabemos que ahí no iba a bueno, fallar la comunicación, que era lo más importante. no hay problema por mi parte, igual la imagen no es lo sustancial, Sí, lo así sustancial, que, mm, Héctor, es escucharte a vos. Lo sustancial es eh, saber qué, qué
visión tenés en Sí, este momento de todo el proceso que estamos viviendo? Porque se habla mucho bueno, y se comprende muy sí, poco. Por eso es muy interesante tu sí, presencia. sí, entiendo. Sí, te aclaro de partida una cuestión importante. No tengo ninguna información especial, creo que nadie la tiene sobre el momento que estamos viviendo, pero es un momento muy difícil. Y no por nada el gobierno está escondiendo los datos, porque creo que lo hemos hablado la última vez. El gobierno está tratando de vender un discurso triunfalista, pero los hechos no se corresponden con ese optimismo presidencial. Concretamente, el gobierno está sobreviviendo gracias a un salvataje internacional, como le pasó a Macri en abril del 2000, en mayo del 2018, ¿verdad? Es decir, durante un año y medio el gobierno ha estado vendiendo la imagen de un triunfalismo que todavía nadie ve los resultados. Primero y principal, eh, pese a que el gobierno insiste en haber derrotado la inflación, yo recuerdo que la inflación de la administración Milei, medida entre diciembre que él asume, diciembre del 2023, y la fecha, abril-mayo de este año, fue del 202%. A ver, repito, más de 200%. Eso significa concretamente que el gobierno ha estabilizado los precios después de haberlo subido 200%, ¿me explico? Es como decir, ahora estamos teniendo un aumento de precio. Bueno, yo doy un saque y lo remonto a 200%. Y una vez que lo remonté a 200%, estabilizo en ese nivel. Y ahora me jacto de tener tasas del 1,5, 2% anual, pero la inflación, como creo hemos hablado, es un proceso acumulativo. No es la inflación es el ritmo de aumento de precios. No es que significa que cuando hay baja inflación es porque bajan los precios, es porque suben menos. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Eh? Esto es fundamental porque esto es un engaño estadístico y además que lo usan muchos gobiernos, pero en este caso yo lo veo bastante descarado porque es el ABC de la política del gobierno. Decir que es un gobierno que ha derrotado la inflación. Bueno, un gobierno que ha derrotado la inflación después de subirla a 200%. Y la inflación tiene dos características fundamentales, esto es de texto. Por un lado es el aumento generalizado y continuado de precios. Ya te repito, más de 200% en un año y medio de gestión. Es decir, mayor que la que dejó el gobierno kirchnerista, paradójicamente, ¿no? Eso por un lado. Y luego el segundo factor es ¿Mayor que lo que dejó el gobierno kirchnerista? En el último año, efectivamente. En el último año la inflación hasta noviembre, si no me equivoco, fue de 87, 88%. Lo que pasa que diciembre, eso fue hasta noviembre del año 23. El mes de diciembre, que fue 25.5%, no se cuenta porque fue por la inflación de Milei, no por la del kirchnerismo. Ajá. Y conste que no estoy haciendo una defensa del kirchnerismo, porque el kirchnerismo durante el año anterior había aumentado 118% de la inflación. Así que de esto no se salva nadie, pero enfatizo el hecho de que el gobierno se jacta de haber frenado la inflación, cuando desde mi punto de vista no es cierto, porque vos frenás la inflación cuando la paraste en seco, pero resulta que cuando gobernaste un año y medio y los precios aumentaron 200%, eso no es parar la inflación, eso es reducir ahora, estabilizar los precios con idea de que no sigan aumentando
por lo menos a ese ritmo, después de haber llevado a ese récord. Pero el segundo factor, tan importante como el primero, es el que denota cómo frenó la inflación. Se frena la inflación a través de lo que se llama distorsión de precios relativos. La distorsión de precios relativos quiere decir que todos los precios aumentan efectivamente, pero no todos aumentan en la misma proporción, aumentan por igual. ¿Y cuál fue la variable clave? El precio clave que aumentó menos que los precios generales. Las remuneraciones, los salarios, las jubilaciones, los planes sociales, que quedaron por debajo de la inflación. Es decir, lo que se llama, hubo una caída de los ingresos reales. Caída de los ingresos reales quiere decir que hoy el poder adquisitivo de la gente vale menos que hace un año y medio atrás. Y eso lo estamos viviendo y lo está viviendo el país, no necesitamos explicarlo. La caída del consumo, la recesión general, la falta de venta, los cierres de comercio, el aumento del desempleo, son todos indicadores de que la economía ha entrado en recesión a raíz no de una herencia recibida, sino a raíz de una política provocada. Y eso no es casual porque lo he repetido muchas veces. ¿Se cortó? ¿Hola? Sí, ahí está. Dije se cortó porque... no. Adelante. No, yo porque pensaba que por ahí conectaban la imagen también, estoy hablando por celular. De todas maneras... Fíjate las dificultades que tenemos, lo que te decíamos antes, que... No hay problema, si bueno, se escucha así, se escucha perfecto, bien. Perfecto, ahora se escucha bien. Bueno, por favor, seguí. Yo de esta manera puedo hablar a un poco de distancia. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que tener presente esto, de que la opinión pública está siendo objeto de un engaño. El engaño consiste en que se paró el ritmo, no se paró, se detuvo, se bajó fuertemente el ritmo inflacionario, lo que es cierto, pero a costa de una extraordinaria distorsión de precios relativos. Claro. Donde yo estrangulé el ingreso de la gente, y lógico, al estrangular el precio al estrangular los ingresos de la gente, provoqué un freno de precios porque llegó a un nivel de precios que los consumidores no pueden seguir. Y sí, acá se presenta una dicotomía. Vos sabés que te quiero hacer una pregunta porque sí. Hay una confusión muy grande en todo esto, ¿no? Y lo que buscamos desde aquí, como dijimos antes, es elementos y herramientas que nos puedan de alguna manera esclarecer. Por eso estás con nosotros. No cabe ninguna duda que acá hubo un estrangulamiento, se tocó todo aquello que genera recesión. Perdóname, con una aclaración importante, que eso no fue un subproducto, no fue un efecto colateral, fue el centro de la política desarrollada por la actual administración, un objetivo buscado, ¿me explico? Sí. Una cosa es que vos puedas decir, bueno, yo traté de desarrollar una política, pero a raíz de esta política se produjo una disparada de precios, etcétera. Otra cosa es cuando tu política fue haber estrangulado el consumo. Y en este momento la Argentina tiene el consumo estrangulado, la economía en recesión, un país que no despega, y con eso llegamos al dilema de que sin crecimiento no hay capacidad de pago para la deuda pública. Y en este momento, como el gobierno ha agotado esos elementos, ha tenido que recurrir a un pedido de salvataje. Que fue los millones de dólares que entraron en esta última etapa. ¿Cómo? Lo que remitió ahora el Fondo Monetario. No solamente eso, el salvataje comprende, según las propias palabras del presidente Milei,
una ayuda extraordinaria de unos 50.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 son del Fondo Monetario Internacional, 12.000 son del Banco Mundial, 10.000 son del Banco Interamericano de Desarrollo, 3.000 son de 2 préstamos repo. Los préstamos repo son préstamos de bancos privados como Goldman Sachs, Merrill Lynch, la banca Morgan, Citibank, etcétera, que le prestan a la Argentina contra garantía de títulos públicos, o sea, es una forma de deuda pública. Se están negociando otros 4.000 millones de dólares con bancos particulares y además se está negociando una suma no determinada con la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que ahora se llama Banco de Desarrollo Latinoamericano. Eso quiere decir que, a ver, en buen romance este gobierno ha fracasado, porque si después de 1 año y medio de discurso triunfalista hemos derrotado la inflación, ahora nos tienen confianza en el mundo, nos elogian del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero estamos pidiendo un salvataje de 50.000 millones de dólares. Quiere decir que las cosas no andan bien cuando el gobierno tiene que sobrevivir en base a los desembolsos que le hacen desde el exterior. ¿Me explico? Sí. Es un razonamiento elemental. Y todo eso se mantiene al oscuro de la opinión pública. Sí. El gobierno está renovando deuda, porque aclaremos, el stock actual de la deuda pasa a los 480.000 millones de dólares. Cuando me hablas de 480, repetime la frase, por favor. En este momento, aunque falta el dato de junio, pero creo que el último dato actualizado oficial de junio, perdón, de junio, estoy diciendo bien. De junio es 480.000 millones de dólares. O sea que estamos cerca de la suma que en un momento alguien expresó, que era una deuda real de 500.000 millones de dólares. Sí, estamos cerca de los 500.000 millones de dólares, exactamente. Ahí hay un problema porque el Producto Bruto Interno, que sirve como una comparación nada más, porque son dos cosas diferentes, la deuda es una cosa y el Producto Bruto es otra, ¿no? Pero para tener una relación de cuánto representa eso con el Producto Bruto, que el Producto Bruto es la producción de bienes y servicios que el país tiene en un año, ¿no? Se estaba tomando un Producto Bruto de 500.000 millones de dólares. Esto a comienzo de año y dicho por el ministro de Economía, Luis Caputo. Ahora de golpe se está ponderando un Producto Bruto de 650.000 millones de dólares. Pero yo digo siempre, a mí por favor háblenme en valores absolutos. Sí. No me vengan como viste los diarios, hablan, bueno, esto significa que la Argentina ha ahorrado un 0,86% del Producto Bruto y todos aplauden. Y nadie sabe de qué valores están hablando, ¿me explico? Sí. Porque no sabes cuánto es el Producto Bruto y en consecuencia a mí háblenme en valores absolutos. Doy un dato concreto, que este dato para mí es demoledor directamente, porque la Argentina no paga un centavo de capital. Todos los vencimientos hasta el último centavo se renuevan. Quiere decir eso es importante lo que nos estás expresando. ¿Qué es lo que se está pagando? Porque lo que se dice en los medios o aquellos que bajan todas estas líneas es que la Argentina está pagando deuda. No. Por eso, está refinanciando. Eso no es cierto, está pagando intereses, que claro, no es lo mismo.
Te doy un dato real tomado del informe trimestral del Ministerio de Economía, que cualquiera puede ir a la página web del Ministerio de Economía, va a la cápite de deuda pública y baja el último informe trimestral, que es al 31 de marzo de este año. ¿Sabés cuál es la tasa de interés promedio ponderada de la deuda pública, tomada así en su conjunto, ¿no? Tomada ponderada por tipo de moneda, por plazo, por todo esto. O sea, una tasa de interés promedio 8,76%. 8,76% de tasa de interés por año, aplicada a un stock de deuda de 480.000 millones, que es el que tenemos ahora, significa que al país le caen por intereses aproximadamente 40.000 millones de dólares por año de intereses. Es una locura. Estamos pagando los intereses usurarios más altos del mundo. La semana pasada el gobierno pagó por la renovación de deuda 65,3% de interés. Sí, sí. Estamos todos locos, es una locura. Es decir, el gobierno está refinanciando deuda porque como no la puede pagar, cada 15 días hace una emisión de deuda para renovar la que le vence. Es decir, canjea los bonos viejos que tienen los acreedores por bonos nuevos. Eso, el mes pasado tuvo que pagar una tasa del 47,8%, casi 50% de interés anual. 50% de interés anual de intereses solamente. La semana pasada hizo una licitación extraordinaria por más de 11 billones de pesos. Más de 11 billones de pesos. Y para que le compren los títulos, para que le renueven los títulos, tuvo que pagar una tasa de interés del 65,3%. Y aún así no se la renovaron totalmente. De los 11 billones y medio aproximadamente que vencían, llegaron a recoger 9 billones. Le quedaron, en realidad fue menos, fue 9 billones contra 11 billones 800, si no me equivoco. Quiere decir que el gobierno tuvo que, como dicen vulgarmente, tuvo que gatillar del Banco Central dinero que no tenía por 3 billones de dólares. O sea, para no confundir a la gente, me vencían, para decirlo en números redondos, me vencían 12 billones de pesos. Billones de los nuestros, ¿no? Millones de millones. Pagué una tasa de interés del 65% para retenerlo, para que la gente no se vaya y me renueve la deuda. Aún así, no me la renovaron totalmente, me renovaron 9 billones, el 60 y tanto %, ¿no? Pero los otros 3 billones lo tuvo que sacar el gobierno. ¿Y de dónde saca el gobierno esa plata? Imprimiéndola, emitiendo dinero, o sea, estamos emitiendo deuda para poder pagar intereses. Hace años, hace décadas, hablando que yo lo conocía, lo trataba al doctor Beberaye Allende y siempre cuento eso porque me quedó grabado a fuego. Él decía con mucha simpleza, decía, Juliano, mire, entre emitir deuda y emitir moneda, la tan estigmatizada emisión monetaria, ¿no? No hay que emitir moneda porque es inflacionario, ¿no? Al revés. Pero ¿cuál es la alternativa? Y si no emiten moneda, hacen lo que están haciendo ahora, claro, emiten deuda. Claro. Y la deuda no sale más cara que la moneda, porque por la moneda que emite el gobierno no paga interés, mientras que por esta está pagando una locura de interés. ¿Y sabés a qué plazo le están renovando la deuda? La mínima a 13 días de plazo, el grueso se lo están renovando entre 13 y 45 días de plazo.
una locura, porque en un mes y medio el país no va a estar en condiciones de pagar, tiene que volver a refinanciar la deuda. Con lo cual, por anatocismo, el anatocismo es el interés compuesto, por el anatocismo, la deuda está teniendo un ritmo de crecimiento cada vez mayor. Estamos en una trampa de usura perfecta. O sea, estamos ahorcados, no podemos pagar capital, ni siquiera nos alcanza la plata para pagar intereses, estamos pagando tasas cada vez más altas, tasas astronómicas. La Argentina sigue siendo el país que paga las tasas más altas del mundo, ¿no? Y aún así no llegamos, porque el país el año pasado, no están las cifras oficiales, pero por versiones periodísticas, el país habría pagado de intereses unos 11 o máximo 12 billones de pesos. Miento, 11 billones de dólares. Pero le vencían 40. Entonces quiere decir que todo este esfuerzo significa que no podemos parar la avalancha de dinero que se capitaliza, o sea, me explico, dinero de intereses que no podemos pagar, se suma al capital y devenga nuevos intereses. Yo no sé si lo he comentado por vos, pero para conocimiento general, esto es equivalente a lo que pasa con alguien que le vence una tarjeta de crédito, no la puede pagar y se la renuevan. Pero resulta que no solamente no puede pagar las cuotas de renovación, sino que ni siquiera puede pagar los intereses de esa tarjeta. La situación es gravísima y sin embargo el gobierno, los grandes medios de comunicación y algunos medios extranjeros se lo están tolerando, lo están ocultando a la opinión pública, pero otros informadores lo están advirtiendo. De allí que hace un mes salió el informe del MSCI, que es la agencia de calificación de la banca Morgan, advirtiendo a sus empresas clientes de que en lo posible retiren dinero de la Argentina porque tienen un mal pronóstico. Y el otro día volvieron a repetirlo distintos operadores extranjeros. O sea que mientras el gobierno acá está engañando a la población diciendo que la situación está estabilizada, las consultoras de los países prestamistas de la Argentina están advirtiendo a sus clientes que saquen la plata del país porque el país está en una situación difícil. Y a medida que se aproximan las elecciones de octubre, creo que son el 26 de octubre, la situación entraría a empeorar. ¿Por qué? No solamente porque hay más incertidumbre política, sino porque acá lo que está en juego es que la Argentina no va a poder pagarle al Fondo Monetario Internacional, que actúa como barómetro de estas deudas. ¿Por qué? Una pregunta, discúlpame que te interrumpa. Cuando nosotros estamos hablando de lo que el Fondo Monetario Internacional nos va a poder quizás decir, hasta aquí llegamos, la realidad es que el Fondo Monetario Internacional en su momento, cuando fue toda la operación de Macri, dijo que habían cometido un error garrafal, que inclusive nunca se había dado una situación como esta en el fondo. Resulta te aclaro, perdóname Ricardo, te aclaro, más que una situación y un error garrafal, fue una estafa que cometió la entonces titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde,
que le prestó a la Argentina 57.000 millones de dólares, de los cuales desembolsó 45.000, que es la deuda que nos quedó, ¿no? Sí. No llegó a desembolsar todo, y se la desembolsó al gobierno Macri, cuando el titular del Banco Central que dispuso de esa deuda fue el señor Luis Caputo, el mismo que ahora es ministro de Economía, colocador de deuda. Y Luis Caputo, con la mayoría del dinero que mandó el Fondo Monetario Internacional, los vendió al mercado con el dólar atrasado, con lo cual dilapidó los fondos del propio Fondo Monetario Internacional. Esto se discutió en la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario y varios países europeos estuvieron en contra que se le dé ese préstamo récord, que fue el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Sí. Y el que estuvo a la cabeza de esa oposición, que fue el delegado de los Países Bajos, de Holanda, ¿no? Imputó a la directora gerenta, esta mujer, Christine Lagarde, aunque no era la única responsable, de estar dilapidando el dinero del fondo. Porque claro, después ¿cómo recoge el fondo esa deuda? Ahora resulta que, como en todos los organismos internacionales, hay internas y también se pasan las cuentas entre ellos. Y resulta que ahora lo que está en tela de juicio es que el préstamo que obtuvo Macri, que todavía lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando, porque el préstamo en principio vencería entre el 2034 y el 2037, ¿no? Fue concertado a 7 y después a 10 años de plazo, pero ahora hubo un plan a 3 años, ¿no? De un plan de pago a 3 años, ¿no? Quiere decir que... ¿Cómo lo van a hacer ese plan de pago a 3 años? ¿Con qué se va a pagar? Con nueva deuda, con deuda que le presta el Fondo Monetario. Esos 20.000 millones que ahora la bicicleta es cada vez mayor. Es increíble. Es claro, ese salvataje de 50.000 millones de dólares que está recibiendo el gobierno como salvataje, no todo es deuda nueva, eso es cierto. Por lo menos los 20.000 millones del Fondo Monetario no es deuda nueva. ¿Para qué es esa deuda? Para que la Argentina le pague las cuotas que le debe ¿a quién? Al propio Fondo Monetario Internacional. O sea, el fondo nos está prestando 20.000 millones de dólares para que le podamos pagar los 20.000 millones de dólares que le tenemos que pagar en un año. Es una locura. Estamos dentro de una orgía financiera imparable. Y todo esto se mantiene al oscuro, se mantiene escondido a la opinión pública. Y el gobierno, con las payasadas y las expresiones y las palabrotas de Milei, entretiene a la gente, porque la gente se entretiene más con el cholulismo político, de ver a ver qué insulto dijo hoy Milei, qué expresión tuvo, si 2 o 3 diputadas están peleando a ver quién es más prostituta que la otra, o cosas por el estilo, pero mientras todo ese distractivo de opinión pública ocurre, la Argentina está pagando el extremo de lo que puede pagar dentro de una cifra perfectamente impagable, que son los intereses de la deuda. Bien. Veo la situación realmente muy grave. Una muy pregunta. Grave porque no tiene una salida esto. Sí. La única salida es salir de un problema de endeudamiento con más endeudamiento todavía. Bien. Lo cual ahora se le acabó el discurso, porque eso lo podía decir cuando asumió el gobierno y se lamentaba de la herencia recibida, como todos los gobiernos. Todos, absolutamente todos los gobiernos se han lamentado de la herencia recibida en materia de deuda, pero todos la han aumentado. Sí. Y ahora llegó el momento de la verdad, ahora llegó el momento de que no se puede pagar y ya no pueden a 1 año y medio seguir con el discurso de que estamos pagando la deuda recibida, porque ahora esto no es de la deuda recibida.
es de la deuda actual del gobierno. Bien. Es jorobado. Sí, es muy Sí. jorobado. A ver, yo, mientras vos nos estabas explicando esto, pensaba, Mm. primero, la realidad de esta deuda que tenemos, que tiene el pueblo argentino, porque quien la va a pagar es el pueblo argentino, no va a ser ninguno de estos funcionarios, pues la historia ya la Exacto. conocemos. La pregunta que te quería hacer, si hoy hacemos un cuadro comparativo entre las distintas eh, posiciones que tiene cada país en deuda, por ejemplo, Grecia, eh, Ucrania, Argentina, eh, lo, la, Bueno, son diferentes casos, no todos los conozco en particular. Uno de los más graves es el de Ucrania. bien, Ucrania es el país más comparable a la Argentina porque ya antes de que estallara el conflicto con Rusia, ya Ucrania había recibido un préstamo de salvataje de unos 15.000 millones de dólares 15.000, que como se tomó, perdón, en el 2015 creo que fue, y la suma no quiero macanear, pero la suma estaría entre 15 y 20.000 millones de dólares. Y el protocolo de ese préstamo a Ucrania, que estaba prácticamente en cesación de pagos, fue tomado como modelo para la Argentina. ajá, Así que la Argentina tiene una desgraciada similitud con Ucrania porque el mecanismo que se aplicó, es decir, las cláusulas, las condiciones, mm, fueron análogas. Pero no necesitamos ir a países menores. Vamos a la primera potencia del mundo, los Estados Unidos. bien, Los Estados Unidos tienen un producto de 28 o 29 billones de dólares. Ellos lo llaman trillions, ¿no? Pero es el equivalente de nuestros billones, es decir, millones de millones. La deuda pública de los Estados Unidos está ahora entre 36 y 37 billones de pesos. de dólares. La primera potencia del mundo es la más endeudada del mundo. Por eso hay que preguntarse cuando se estallan los conflictos, ¿quién manda? ¿Los gobiernos o los acreedores de los gobiernos? Porque resulta que el presidente Trump, con todas sus decisiones así elocuentes, ¿no? Resulta que está en crisis tanto con su propio presupuesto como con la Reserva Federal, Claro, que la Reserva Federal, que es el Banco Central norteamericano, es privada, no es pública. O sea que el gobierno de la primera potencia del mundo está endeudado fundamentalmente con su Banco Central, con la aclaración que el Banco Central no es del Estado, es de la banca internacional, una, depende de la Reserva Federal de los Estados bien, Unidos, que es el Banco Central privado. bien. Sí. Una pregunta. En lo que respecta a los bonos de la deuda de Estados Unidos, China, digamos, tiene una gran mayoría de esos bonos en su poder. Tiene una proporción alta, pero no la mayoría. El país extranjero que tiene más dólares y más bonos de Estados Unidos es Japón, Ajá. cerca de los 2 billones de dólares. Pero ojo, 2 billones dentro de una deuda de 37. Así que desde ya es una suma impresionante, pero dentro de una deuda de 37 billones. Y China le anda cerca, tiene entre dólares efectivo y títulos, o sea, bonos de la deuda pública norteamericana que Estados Unidos le debe a China, ¿no? Por cerca de 1.800.000.000, casi parecido a lo de Japón. Por eso ese es un aspecto muy oscuro de la política internacional, porque el temor que existía normalmente
es que China en represalia empezase a vender dólares o a desprenderse de títulos de la deuda norteamericana. Ahí sí que Estados Unidos se la vería mal, porque si China empieza a vender dólares norteamericanos, los dólares caerían en su valor y podrían tener una crisis tanto Estados Unidos como la propia China. Pero los chinos son, digamos, astutos en ese sentido. ¿Y para qué van a vender los dólares? Para bajar el valor de los dólares que tienen ellos en su poder. ¿Me explico? Sí, si ellos vendieran los dólares, se perjudicarían ellos mismos. Claro. Pero mientras tanto, con los títulos norteamericanos que tienen, siguen cobrando intereses de la deuda pública norteamericana. Fíjate vos la diferencia que hay entre todas las baladronadas de los discursos políticos y cuando uno baja al terreno y se fija bien quién debe a quién plata, ¿no? Desde ese punto de vista, bueno, estaríamos días hablando de estos problemas, pero estos temas por el momento son de orden internacional. Sí, Si volvemos al caso argentino, el caso argentino que refleja la misma lógica, porque la lógica de la usura, yo lo he dicho muchísimas veces, la lógica del prestamista usurero no es que el deudor le pague la deuda, sino que no se la pueda pagar nunca. Exactamente, así suma intereses, claro. Claro, típico. El principal problema del sistema financiero internacional, creo que esto lo hemos hablado con vos y también con Gustavo, el principal problema, dicho por sus propios protagonistas, los bancos, los fondos de inversión, es el exceso de liquidez mundial, que quiere decir que sobra dinero en el mundo. Cada vez hay más capital financiero y menos capital económico. Esto, fíjate vos la historia. Un economista norteamericano muy lúcido, que escribió como 50 libros, no sé si te suena, John Kenneth Galbraith. Sí. Galbraith nada menos había sido un joven, era joven él en el momento que Roosevelt hizo el New Deal en el año 1933, ¿no? Sí. Y recuerdo que de tantas cosas que él escribió, pero en particular me acuerdo de un reportaje que le hicieron, él en la década del 80 ya advertía este problema. Dijo cuidado que el capital financiero que se mueve es mucho mayor que el capital económico y comercial, porque uno asocia que el capital extranjero son inversiones. No es así. No es, las inversiones vienen puntualmente, pero lo que realmente viene es capital financiero libre que entra y se va cuando quiere. Claro. Y entra a ser el negociado del carry trade, es decir, entra al país, se convierte en moneda del país, pesos, se coloca en tasas de interés récord como la que está pagando la Argentina, 65% de interés anual, una locura. Y se puede ir en cualquier momento, porque esa deuda está tomada en su mayoría a un plazo de entre 15 y 45 días de plazo. O sea, cuando uno analiza esta cifra, realmente pierde la serenidad. Lo que pasa que es claro, hay gente que vive en la tranquilidad del que no sabe nada. Entonces, es que ahí, perdóname, ahí está el gran problema. Uno no quiere decir que uno sabe mucho. Yo no sé mucho, pero trato de razonar y escuchar a aquellos que tienen autoridad para explicarme y para enseñarme. Y lamentablemente hay mucha gente que no sabe nada, no sabe ni de lo que se está hablando. Entonces... Ahora, yo te digo una cosa, Ricardo, de todas maneras, no es que sea ni bueno ni malo, pero creo que la gente no tiene la culpa, porque si las autoridades no informan, las autoridades engañan, los medios de comunicación ocultan, y los actores de estos temas, los bancos y los fondos de inversión,
siguen lucrando sin advertir nada públicamente, es lógico que la gente no sepa nada. Sí. Estos datos que te estoy dando de la semana pasada son demoledores, no han pasado desapercibidos a los medios bancarios, porque los bancos no le han renovado toda la deuda al gobierno. Sí. ¿Por qué? Porque en lugar de prestarle al gobierno, como tienen miedo que esto se vaya al diablo, renovaron una parte, la otra parte se tuvo que arreglar el gobierno consiguiéndola del Banco Central o de otros organismos del Estado, sí. Y tuvo que echar al mercado, es decir, tuvo que pagarle cash, sí, dinero que ellos no quisieron renovar por 3 billones de pesos. Quiere decir que en un momento donde el gobierno busca no emitir, resulta que está emitiendo para pagar intereses. Sí. Vaya paradoja. Se estuvo hablando durante un año de no emitir porque si se emite eso provoca inflación. Pero como no hay plata para pagar intereses, se imprime para pagar intereses. 3 billones de pesos solamente en una licitación. Por eso es que el gobierno está tratando de contener desesperadamente los precios y se le están escapando porque por lógica, el gobierno no está cerrando sus cuentas. Y esto que te digo yo no es solamente una cuestión mía, que yo lo digo con objetividad, sino que los propios socios liberales del gobierno, pongo por ejemplo el doctor Carlos Rodríguez, que justamente la semana pasada junto con Walter Graciano sacaron un artículo importante en Clarín Económico, demoledor, donde Carlos Rodríguez, como liberal, fue propuesto por el propio Milei como presidente del Banco Central y declinó. Y Carlos Rodríguez, que es titular del SEMA, del Centro de Estudios Monetarios de la Argentina, que son hiperliberales, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, ha acusado al presidente Milei de estar falseando el superávit fiscal, porque en el superávit fiscal no registra los intereses que se van acumulando. Nos quedan pocos minutos y yo quiero hacerte 2 preguntas que para mí son importantes. A ver, esto último que dijiste vos, no cabe ninguna duda de que es para preocuparse y mucho. Lo segundo que quiero resaltar es que la información de la cual vos tomás para hacer los análisis es la página del Banco Central, ¿ok? Y del Ministerio de Economía. Sí, yo todo lo que estoy diciendo tiene por base información oficial. Bien. Ni quiero pensar la información que no trasciende de todo esto, porque toda la información de la deuda es secreta. Esta colocación de deuda de los 11 billones frustrados que consiguieron 9 billones, el gobierno no informa quiénes fueron los tomadores de esa deuda. Bueno, o sea, mantiene en secreto la titularidad de los acreedores de deuda. Bien. Eso es sospechoso, ¿verdad? Sí, no sabemos a quién le debemos. La pregunta es, cuando nosotros hablamos de la emisión de bonos, esto es para cerrar, ¿no? Porque ya no nos queda tiempo. ¿Qué rol están cumpliendo acá los fondos buitres? Los fondos buitres se caracterizan porque compran los bonos que están cayendo. En este momento los bonos argentinos han tenido una caída, pero todavía relativa. La Argentina no ha entrado en crisis, que yo sepa, en crisis de cotización de bonos, pero los bonos estaban cotizando según el caso, entre el 55 y el 70% de su valor nominal, o sea, menos de la par. Es como decir, yo te compro a vos un pagaré, te pago 65, pero vos me das un pagaré por 100. Bien. Quiere decir que hay un 35%
de recargo solamente por pérdida de valor. Bien, Héctor, sí. lamentablemente tenemos Sí, que dejar acá porque se nos acabó el sí, tiempo. Te vamos sí, a llamar siempre. nuevamente porque esto precisa retroalimentación constante de las personas Sí, que saben sí. hacer los análisis. Por eso te agradezco infinitamente. No, yo, est- mirá, dos palabras, recíprocamente, yo te agradezco a vos por el espacio que me das, y lo único que lamento es que uno, corrido por el tiempo, yo no tengo buena capacidad de síntesis, quizás transmite en forma demasiado acelerada cosas que la gente no llega a digerir. Y yo espero en lo posible, por lo menos haber alertado sobre el problema, aunque la gente no lo entienda, pero que se dé cuenta que estamos sentados en un barril de pólvora. Eso sí es cierto. Ahora, que estalle o no estalle, eso no depende de mí, no lo sé. claro. Pero que la situación es inmanejable para el gobierno, hasta ahora es inmanejable y lo están ocultando porque es un año electoral y las perspectivas pueden ser mucho peores de las que uno se imagina, Bueno, ¿no? Pero te agradezco. no, te agradecemos a vos la atención que nos has dispensado. Mm, Y bueno, vamos a seguir en contacto porque, reitero, esto necesita información constante de aquellos que sí, hablan desde lo científico y no desde lo ideológico, que es lo que nos hace falta. sí. Así que, Después mandame a través de los operadores si podés copia de la grabación, así yo también la difundo y es listo. una forma Así, de tratar de informar a la gente. así se hará Sí, como hacemos siempre con todos nuestros bueno. colegas para que trascienda lo que vamos viendo en los programas. Gracias, Suerte y saludos a Gustavo. Chao, suerte. gracias a Chao, vos. chao. Un abrazo. Bueno, estamos ya con tiempo cumplido. Agradecemos todo lo que nos ha dejado este profesional que habla científicamente y no ideológicamente, que es lo que nos hace falta. Y además, bueno, agradecer también a Daniel la paciencia que nos tiene para poder llegar a la comunicación, porque se nos había pedido telefónicamente y lo hicimos así. Pero bueno, estamos con tiempo cumplido, despidiéndonos, Dios mediante, hasta el próximo martes con nuestro programa Política, Defensa Nacional y Comunidad. Muchas gracias.